Regreso en Más que Noticias y como les decía Checho, llegó el momento ahora de nuestro Tommy Terrero, asesor mercadológico, con un tema como siempre interesantísimo. Sí, pero que no entiendo mucho, ¿cómo es posible que a nosotros nos califiquen según las generaciones desde el punto de vista mercadológico? O sea, mi generación, ¿eso es lo que tú te refieres? Es diferente a la mía, Nuestra tu generación. La primera pregunta es si tú sabes a qué generación ustedes pertenecen. Yo no sé, hay generación X, generación... Yo no creo que yo sea de la X. Ahora mismo te voy a explicar. Ahora mismo hay 6 generaciones actualmente conviviendo en el mundo. Esas 6 generaciones tienen algunos rasgos que la diferencian una de otra. Y esta información ha sido recuperada durante 100 años, desde el año 1900 hasta el 2016. Y repito, esto no habla de casos particulares, es una generalización que se utiliza en el mundo del mercadeo para clasificar las generaciones y poder dirigir los productos y las comunicaciones de las marcas. Hay dos tipos de manera de pertenecer a una generación, ya sea por tu edad o por tu mentalidad. Entonces es importante diferenciar esas dos cosas para que todo el mundo estemos claros. Y cuando la edad cronológica difiere de la edad mental, entonces pertenezco a dos generaciones al mismo tiempo. Perteneces a una generación mental y a una física. Yo tengo una física X, puedo ser Yupi en la mental. Totalmente. Mira qué chévere, tú ves. Mira, la primera generación que vamos a hablar rápidamente es la generación que se llama, por sus letras en inglés, GI. Que esa generación que nació justo antes de la Primera Guerra Mundial o durante la Primera Guerra Mundial. Abarca desde el año 1900 a 1926. Son personas que tienen ahora mismo entre 85 y 100 años. Esta persona o esta generación fue la generación que se caracterizó ya en el mundo democrático moderno por la mayor cantidad porcentual de votantes de personas adultas. Porque tenían un gran sentido de civismo, un gran sentido, tú sabes, de responsabilidad social y ellos fueron los principales votantes. Pero es una generación que no utilizaba el crédito principalmente. Son generación que ahorraban para comprarse su casa, comprarse todo lo que tenían, no utilizaban el crédito. Además de que el crédito era de difícil acceso en esa época. También es la generación que recuerda haber vivido antes de la televisión, del avión y del aire acondicionado. Muchos de nosotros no sabemos el mundo y de los automóviles también, correctamente. Y hasta los refrigeradores, las neveras de la casa. Muchas de estas personas saben lo que es vivir la vida sin electricidad, sin nevera y sin televisión, que para mucha gente es inconcebible hoy día. De ahí pasamos a la generación silente, una generación que abarca a los nacidos entre 1927 a 1945. Estas personas tienen hoy día entre 70 y 85 años. Es una generación donde los que nacieron en esta época se criaron ya con el rock and roll, con los vehículos, hasta con la revista Playboy, que hablamos aquí hace unas semanas atrás. Ahí nace la revista Playboy en esa época donde estos niños estaban ya desarrollándose, entrando a la pubertad. Es una época antes de la liberación femenina. Aquí todavía las mujeres principalmente se dedicaban a atender a la casa y a los niños, no trabajaban. Entonces no había todavía, y cuando trabajaban eran trabajos como maestras, enfermeras y cosas como esa, que no necesitaban de ellas estar todo el tiempo ahí. Y cuando los hombres buscaban trabajo, por lo general, en esta generación, se casaban con la empresa para que le trabajaban y trabajaban toda la vida en esa empresa hasta que finalmente se retiraban. Todavía el divorcio era algo mal visto y tener hijos fuera del matrimonio no era algo todavía aceptado socialmente. Estamos hablando de generalidades, de nuevo, no estamos hablando de casos particulares. Y ya en esta generación, contrario a la anterior, donde no se retiraban, sino que trabajaban hasta que se murieran prácticamente, ya la generación silente comenzó a hablar del retiro de una manera inteligente. Para ellos ya era importante comenzar a pensar en su año de retirarse. De hecho, tú hablas a qué generación tú perteneces, te voy a preguntar si tú perteneces a esta generación. A ver, si naciste entre 1946 y 1964. Sí, claro. Entonces tú eres un baby boomer. Sí. Háblame de las características de los baby boomers. Esta generación es la que comienza ya a pensar en sí misma, en darse prioridad a ellos mismos. Por ya la tecnología ha avanzado y existen muchísimas otras cosas. Se le llama la generación musical porque ahí la música comenzó a tomar importancia en esta generación. Totalmente. Exactamente. Entonces la música era importante. Y es la primera generación donde ya se ve la importancia del crédito y la banca comienza a cambiar. No era lo principal para desenvolverse todos los días, pero ya comienza a cambiar. Aquí las mujeres en esta generación es donde ya comienzan a trabajar en números récord. Ya la mujer comienza a independizarse un poquito y se comienza a ver esos casas con dobles sueldos, dobles salarios para criar a los niños.
Y es la generación donde ya el divorcio comienza a ser socialmente aceptado. Anteriormente era algo tabú y la gente se quedaba casada porque era casi obligado. Ya esta generación... Exactamente. Entonces, de ahí pasamos a la generación X. Muchos de nosotros que estamos aquí, yo me incluyo, pertenecemos a esta generación, que somos los nacidos entre 1965 y 1980. Ahí. Somos la generación X. Muy bien. Esta generación, por lo general, ya las familias comienzan a ver una alta tasa de divorcio. La tasa de divorcio se estimaba en esa época. Se fueron totalmente. Sí. Ya la tasa de divorcio en esta generación rondaba el 40% en matrimonios de más de 5 años. Y por primera vez ya no había el almuerzo familiar después del colegio de los niños, porque ambos padres estaban desarrollando su carrera o están desarrollando su carrera. Entonces los niños llegaban a la casa y no tenían ese almuerzo típico donde también muchos de nosotros crecimos con ese almuerzo después del colegio, la familia completa y todo eso. Y después entonces, veíamos el Chavo del 8, al menos aquí. Sí. Y es una generación que se ha basado, su estructura financiera está basada en el crédito. Gran porcentaje de la generación X está endeudada fuertemente porque tiene préstamo de la casa, del vehículo, de la tarjeta de crédito. Entonces ya fíjate cómo la economía va cambiando y toda esta información va ayudando a los mercadólogos a dirigir productos para cada generación. Mira eso. Es una generación donde por primera vez en la historia le comenzamos a dar importancia a las marcas, marca de ropa, marca de vehículos, marca de computadoras. Entonces ya comienza a cambiar los patrones de consumo hacia las marcas que nosotros conocemos a través de la publicidad. Entonces, como decía, es una generación que está grandemente endeudada. Y algo como positivo y alentador de nuestra generación, Tommy. Más o menos. Bueno, la marca por el tema de brand y de mercadeo, bueno, pero dime unas cosas como esperanzador. Son gente emprendedora, la generación X es gente cierto. muy emprendedora y son gente que no son fieles a las empresas que trabajan como las anteriores. Por lo general, una persona de la generación X ha cambiado de trabajo en promedio 6 o 7 veces durante su carrera como empleado. No estamos hablando de personas con empresas propias, sino como empleados. Y por último, penúltimo, por decirlo así, tenemos los millennials, que se habla mucho de ellos, ¿verdad? Son esas personas nacidas entre el 81 y el año 2000, que de alguna manera no conocen lo que es el mundo análogo. Ellos nacieron en el mundo digital. Con una tableta en la mano. De hecho, los científicos catalogan los cerebros de análogo y digitales. Totalmente, sí, totalmente. Son personas que cuando ya están comenzando en su época de entrar a trabajar, esas personas 18, 20, 25 años, están comenzando a trabajar después de la universidad, contrario a las otras generaciones que querían su oficina cerrada, trabajaban solo, la generación Y le gusta trabajar en equipos. Sí. Entonces conocen lo que es trabajar en equipo y prefieren de alguna manera siempre estar apoyado y consultando a sus colegas dentro de la empresa. Política de puertas abiertas. De puertas abiertas y todo eso. Pero es una generación que por la psicología moderna siempre se le ha dicho desde que nacieron que son especiales, que son buenos, que son los mejores. Entonces se sienten con el derecho de que la sociedad tiene que tratarlos igual. De nuevo, son generalidades, no estamos hablando de casos específicos, pero son una generación que se siente con el derecho de que lo traten como reyes porque ellos son reyes y le dijeron que eran reyes. Hay que enseñarle que tienen que ganárselo. Oyeron, papá adolescente. Sí. Y por último, tenemos a la generación Z, que son todas esas personas que tienen hoy menos de 16 años. Y un dato interesante que tuvimos hicimos la investigación para este artículo, es que por primera vez en la historia, desde el año 1700 que hay récord en Estados Unidos, el apellido más común era el Smith. Okay. Ahora, con la generación Z, el apellido más común en Estados Unidos, adivinen cuál va a ser. Zuckerberg. Rodríguez. Mira, por todos los latinos que han ido para allá. Entonces es un dato interesante. ¿Y por qué se llama generación Z? Generación Z, bueno, tú sabes que le van dando esa clasificación. La anterior se llamaba generación Y o millennials, ahora la generación Z. Tiene un nombre por ahí que está todavía desarrollándose, lo veremos con la próxima generación. Pero esta generación, por lo general, antes de los 15 años, más del 50% de los niños ya tienen un teléfono inteligente en su mano. Claro. ¿Y cuánto tiempo dura una generación? Por lo que estoy mirando en el estudio, abarca entre 15 y 20 años, por lo general. Yo pensaba que era cada 10 años, ya veo que no. Sí, eso era lo que se decía, pero no, la generación, como dice el estudio, es cuando se observan patrones de conducta y culturales importantes en la sociedad.
y por lo general abarca entre 15 y 20 años. Entonces, todos estos datos son para los mercadólogos importantes que están desarrollando productos. Importantísimo. Y si se prevé, Tommy, que cada tiempo que pase los cambios van a ser más acelerados y en breve tiempo. Por ejemplo, creo que hemos comentado aquí mismo que lo que uno hacía hace 5 años, ahora está haciendo el doble y posiblemente en menos tiempo de eso uno va a tener que estar haciendo mucho más en cuanto a hacer multitask y a resolver muchos problemas y conflictos en menor tiempo. La información que tenemos es que la generación Z y los millennials tienen un acceso a información, todos los tenemos ya, pero ellos se criaron de esta forma, con acceso a información aquí y ahora de lo que quieren. Entonces exigen que todo en servicios, en productos, todo lo quieren aquí y ahora. Y rápido. Tal vez no como nosotros que teníamos que trabajar y esperar algunas cosas. Bueno, ahora no, ahora es aquí y ahora lo quiero rápido. La inmediatez, ¿no? Bueno. Wow, pero qué interesante. Me encantó, como siempre, cuánto hemos aprendido. Ahí veo a Samir tomando nota en una esquina. Yo doy fe de eso. ¿Pero de qué? Que él dice que es millennial. Bueno, pero es que es un millennial mental. Tú respetar. perteneces a una generación por tu mentalidad también. Ah, pues sí, por eso yo pertenezco a la Z. Exacto. Que es la de Mamba. A la última, la más bebé. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Nos vemos la semana próxima. Miren